en este instante es lo que está transcurriendo. Y bueno, un tema muy interesante porque todos, yo creo, o hemos escuchado o conocemos un caso o de pronto hemos vivido una situación similar. Vamos a hablar de esas situaciones donde uno de los hijos prácticamente le domina la vida, ya sea al papá o a la mamá, le domina sus bienes, le quita la pensión, le maneja las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa además si el adulto mayor en estos casos está de acuerdo? Incluso, como quien dice, para evitar problemas se deja, aunque en el fondo no está tan a gusto con la situación. Hoy invitamos al abogado penalista don Rodrigo Rosales a que hablemos de este tema. Don Rodrigo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Es un gusto, Melissa, compartir con ustedes. Bueno, hablábamos de este límite hasta donde es de verdad un hijo que se está haciendo cargo a un hijo que se está abusando también desde su posición, sobre todo cuando de pronto hay una pensión o hay ahorros o alguna platita que no necesariamente, don Rodrigo, es en casos de millonarios, ¿no? Puede ser que tal vez recibe una pensión mínima, pero ya eso le sacan provecho. Sí, bueno, lo primero que habría que establecer es que tenemos una ley de protección integral al adulto mayor, la 7935, que precisamente esta ley tutela todo este tipo de aristas desde el punto de vista de la integridad física, de la salud psicológica del adulto y, por supuesto, de la tutela del patrimonio del adulto mayor. El artículo 61, si la memoria no me es ingrata, protege precisamente al adulto mayor de este tipo de abusos, de este tipo de acciones que pueda realizar no solo un hijo, sino cualquier persona cercana que tenga al adulto mayor bajo su control, que esté ostentando una condición de poder y abuse de esa condición, sea de hecho o sea de derecho, para obtener un lucro injusto violentando el patrimonio del adulto mayor. ¿Cómo? Bueno, haciendo uso indebido, como usted bien lo señala, de sus tarjetas de crédito, de sus ahorros, de propiedades, ya hablando de bienes, claro, de bienes inscribibles en el registro de la propiedad, en cuyos casos podría ser necesario el contubernio o la complicidad o coautoría, ya no solo del autor principal, sino de un notario público que preste su concurso. ¿Qué ha pasado, cierto? Claro, que ha pasado y que la ley establece también, bueno, por un lado, penas de prisión importantes para quien actúe de esa manera tan desleal con el adulto mayor, sobre todo si es un familiar cercano. Ahora, don Rodrigo, ¿qué herramientas legales tienen las personas, ya sean otros hermanos o incluso un vecino que de pronto está viendo la situación y dice, no, es que esto hay que hacer algo? Posiblemente también el adulto mayor se siente en una posición de indefensión porque dice, ay, no, es que cómo yo le voy a reclamar, cómo le voy a decir algo si es que él me está cuidando. No, es que se está haciendo cargo, pero dentro de sí sabe que no está tan cómodo con eso. Mire, lo que usted señala es muy importante y la gente tiene que tenerlo en consideración. Se podría incurrir en una conducta delictiva por hacer algo o por no hacerlo. Es decir, por acción o por omisión. Hay una responsabilidad del núcleo familiar del adulto mayor, pero también existe esa responsabilidad de la institución, de las instituciones, de llámese Levi's, llámese cualquier sitio donde el adulto mayor acuda y se determine que eventualmente este adulto mayor podría estar siendo objeto de algún tipo de abuso, atropello, no solo en su integridad física, en su salud sexual, emocional, en sus decisiones, y en su patrimonio, y que se le esté vulnerando para tomar decisiones que le perjudican. Y vea qué interesante lo que le voy a decir. Aun y cuando el adulto mayor realice un traspaso de un bien inmueble, por ejemplo, o de un bien mueble, y se abra una investigación con base en la eventual posibilidad de que esa disposición se realizó como parte de un abuso patrimonial de algún familiar, que suele ser el núcleo más cercano, desgraciadamente, claro, esa sentencia acarrearía a posteriori la nulidad del acto. Es decir, las cosas se restituirían a su estado anterior. Ahora, don Rodrigo, le voy a plantear un caso, por ejemplo, donde un hijo le hipoteca la casa a su madre para luego dejar de pagar el préstamo y prácticamente dejarla en la calle. Esto es, como quien dice el banner ahí abajo, un hijo tortero
o hay aquí violencia patrimonial contra un adulto mayor? Es precisamente lo que acabamos de tocar el tema. Hay un acto de violencia patrimonial que le va a generar un perjuicio evidente al adulto mayor y un lucro indebido a quien actúa de esa manera. Pero precisamente, fíjese usted, que para realizar una hipoteca se requiere la participación de un notario público. Los notarios públicos son los que dan fe de que el acto es legítimo. Claro, pero en algunos de esos casos, aunque haya tenido la aveniencia, digamos, o el acuerdo de esa persona adulto mayor, que muchas veces quizás se sienta presionado a firmar, a decir que sí, porque de ahí, ¿cómo le voy a decir que no a mi hijo o a mi hija? ¿Hay algo que hacer frente a esto o no? Sí, bueno, cualquier otro de los hermanos que determine o detecte, o cualquier otro familiar, que eso está ocurriendo sin una manifestación espontánea y libre de la voluntad del adulto mayor, podría interponer la denuncia correspondiente en la fiscalía. Pero algo muy interesante también para que las personas lo tengan claro, y es el hecho de que cualquier conducta que atente contra esta integralidad del adulto mayor en su ámbito sexual, psicológico, patrimonial, físico, podría ser objeto de ser conocida en la ley de violencia doméstica. ¿Me explico? Es decir, cualquier familiar podría decir: voy a recurrir a la ley de violencia doméstica, al juez de violencia doméstica, para que le otorgue medidas de protección a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, porque yo tengo la suspicacia de que el sobrinito que se le está arrimando con mucho cariño, de un momento a otro resulta que la quiere mucho o que lo quiere mucho porque sabe que mamá vendió la finquita y tiene unos ahorros. Vamos a poner esto en conocimiento de un juez de violencia doméstica para que le dicte medidas de protección. ¿Qué tan común es esto? Bueno, es importante su pregunta. Entender lo siguiente: vea, el marco normativo existe, los adultos mayores están protegidos y así tiene que ser, es una obligación del Estado de Derecho y lo establece también el artículo 51 de nuestra Constitución Política, que rescata a la familia como núcleo central de la sociedad, principalmente ¿quiénes? Los niños, los adultos mayores, los ancianos y las personas desvalidas. Entonces lo que la sociedad tiene que entender es que tenemos que hacer algo, tenemos que velar por la integridad de esos adultos mayores, de esas señoras adultas mayores que han dado su vida, que han dado su esfuerzo por décadas, que han trabajado, que no es justo que sus recursos, su patrimonio quede en manos de sinvergüenzas o delincuentes, claro, independientemente de si esos sinvergüenzas o delincuentes son la familia, que normalmente... ¿Qué puede pasar? Bueno, ya sabemos que pasa, y pasa no solo en los estatus más bajos, sino en las familias más ricas también ocurre. Entonces, velar por esa circunstancia, velar por esa tutela del adulto mayor y su patrimonio, que son personas valiosísimas que tienen mucho que aportarnos, y precisamente la ley es hermosísima, la ley tutela toda esa integralidad, pero a veces la gente dice: bueno, el problema no es mío, yo no soy quien para ir a poner la denuncia. Eso no es así. Que eso pasa, ¿verdad? No, cada quien, ¿cómo es? En su casa y Dios en la de todos. ¿Yo por qué me voy a meter en esta situación familiar para buscarme problemas? ¿Hay alguna obligatoriedad? Yo diría que hay una obligación de denunciar, ¿sí? Porque eso es como que usted se entere que el vecino está gritando, está maltratando al chiquito que tiene 3 años, y usted no haga nada. Hay una obligación de denunciar. Con el adulto mayor, que es un sector vulnerable de la sociedad, ocurre exactamente lo mismo. No es su abuelito, no es su tío, no es nada suyo, pero usted no puede estar observando que esa persona está siendo objeto de una serie de abusos y atropellos y usted decir: porta a mí. Ese problema no es mío. Rodrigo, acá hay un tema, porque mucho también en este país, para usted presentar una denuncia, tenés que tener pruebas, ¿cierto? O si le dan pelota con solo que usted diga: mire, mira, me pareció. Es muy importante lo que usted señala. Vea, la ley de violencia doméstica, por ejemplo, es una ley de carácter cautelar. Eso lo que significa es que es preventivo. La persona va y dice: mire, está ocurriendo esto, y el juez hace un tamizaje de la probabilidad de que eso sea un chisme o que sea algo que tiene un grado de probabilidad importante, mayor a la duda, y dicta las medidas cautelares para que el agresor salga de la vivienda y cese en ese agravio contra esa persona. No es un tema de fondo, es un tema, repito, de carácter preventivo. Sin embargo,
Si el juez detecta que en la denuncia podría estar dándose un asunto de abuso sexual, por ejemplo, de agresión, de moretones, o que lo detecte la funcionaria del EVAIS, que prima facie ve a la viejita que llega en una condición muy rara, que es objeto de algún maltrato, remite lo que se conoce como un testimonio de piezas al Ministerio Público para que el Ministerio Público formule de manera independiente la investigación y detecte si aparte de las medidas cautelares que ya dictó el juez de violencia doméstica, se hace pertinente y necesario la persecución penal a través de una acusación formal. Ahora, don Rodrigo, esta figura de violencia doméstica no aplica solamente en parejas, no aplica solamente en que esta persona viva dentro de la casa, o si es requisito para que sea violencia doméstica. Sí, normalmente la ley tiene por naturaleza esa protección de las personas que viven en esa comunidad, ¿verdad? Es decir, que hay una afinidad, que hay un vínculo consanguíneo y que todos vivimos bajo el mismo techo. Pero también podría ser objeto de violencia doméstica una persona que no conviva con el adulto mayor, pero que se esté acercando, que lo esté visitando. Entonces, me parece a mí que la competencia del órgano jurisdiccional es también tomar alguna medida de carácter preventivo para que esa situación no siga subsistiendo. Ahora, don Rodrigo, a esta hora, 8:28 de la mañana, ahí en casita posiblemente hay una adulta mayor, un adulto mayor tomándose su cafecito, comiéndose sus huevitos y pensando, este tema me ha hecho, no sé, me ha generado dudas si realmente, o cómo separar que realmente alguien se esté encargando de mí y me esté cuidando, o alguien se esté aprovechando de mi situación. Hay una línea muy delgada en esto, o hay como esos banderas rojas visibles para que ellos se enteren si de verdad están en una situación abusiva. Vea, interesante su propuesta, pero ¿qué pasa con los adultos mayores que no están en sus capacidades cognitivas, volitivas, que ya tienen un Alzheimer avanzado, por ejemplo? Entonces no pueden determinar quién se les está acercando con buena fe o quién lo que quiere es abusar de ellos y de su patrimonio. Mire, siempre en las familias, no siempre, en algunas familias, para no generalizar, hay un bandidillo, una bandidilla, pero hay otros que son decentes, que verdaderamente los mueve la bondad y la buena fe. Hay que estar vigilantes con los adultos mayores y las familias deben de manejarse en consenso. Por ejemplo, mi mamá tiene 90 años y mi mamá es una persona que maneja sus tarjetas, que dispone y hace lo que le da la gana con sus cosas, y los hermanos estamos siempre vigilantes de qué ocurre, qué decisiones toma, pero sin violentar su nivel de independencia, porque tiene un grado de lucidez impresionante. Hay algunos otros casos donde no ocurre así, y es donde están llamados precisamente a ejercer esa condición de protección los hermanos, los sobrinos, los tíos. En la familia siempre hay gente buena y siempre tienen que tener ese tino jurídico y esa malicia indígena para ver quién se está arrimando para aprovecharse de las personas que con tanto esfuerzo han llegado a la edad que tienen y tienen sus ahorritos, tienen sus inquitos, y que sería lo más inmoral y lo más injusto que los pierdan en manos de sinvergüenzas. No es normal, don Rodrigo, entonces, que un hijo ya grandecito, ¿verdad?, que posiblemente tenga sus ingresos, tenga su trabajo, llegue y se lleve la tarjeta de crédito o de débito de la adulta mayor y saque dinero y no responda para qué lo usó. Como para poder dar ejemplos y que tal vez las personas en casa también se puedan identificar. Se supondría que uno parte de que la pensión que reciben estos adultos mayores sea utilizada para necesidades de ellos mismos. Claro, el tema es como un círculo vicioso, porque precisamente si un muchacho, que ya no es tan muchacho, que es un adulto joven, que tiene su propia familia, que tiene sus propios ingresos, que tiene su trabajo, va y hace un uso abusivo, un uso indebido de la tarjeta de la mamá, de la abuela, de la pensión, precisamente podría estar adecuándose en lo que establece el artículo 61, que es una violencia de índole patrimonial, que tiene una pena de prisión y que debería ser susceptible de una investigación. A mí me parece que la persona que considere que hay un abuso. Claro que podría haber un abuso, y el Ministerio Público sería quien determine
si se está en presencia de un delito porque tiene pena de cárcel. Y si se está en presencia de ese delito, cualquier traspaso, repito, cualquier acto jurídico que haya realizado bajo la sombrilla de ese abuso, debe ser anulado. E incluso podría eventualmente ser susceptible durante un tiempo más allá de la condena, 4 veces creo que es el término, a no ser heredado, se convertiría en una persona indigna, a no recibir ningún tipo de donación de parte de la persona perjudicada. Acá el problema es que sean los mismos adultos mayores los que protejan a esta persona con tal de evitar problemas. Bueno, ese es otro punto muy interesante, porque si eventualmente el adulto mayor otorga el perdón judicial, entonces el asunto ahí desaparece. Pero mire, el adulto mayor vuelve a ser un niño grande, solo que más arrugado. Son personas que adquieren un nivel de vulnerabilidad, son fácilmente manipulables y repito, así como ellos cuidamos de nosotros, nosotros como sociedad tenemos que cuidar de ellos y protegerles y estar vigilantes de que no sufran este tipo de atropellos tan indeseables. Se han presentado casos, don Rodrigo, también, bueno, usted lo mencionaba al inicio, donde muchas veces también se da traspaso de bienes, incluso sin ser notificado, sin el visto bueno del adulto mayor. ¿Esto a qué se exponen las personas que cometen este delito? Bueno, podríamos estar en presencia de una estafa, evidentemente de una falsedad ideológica. Por eso yo digo que los notarios tienen que ser muy cuidadosos cuando hagan traspasos con personas adultas mayores, porque van a salir encausados por un delito que se llama falsedad ideológica, que tiene penas importantes de prisión. Si un notario público va a realizar un traspaso de un adulto mayor y tiene dudas, mejor hacerse acompañar de otro colega, hacerlo con notariado, buscar ayuda para determinar si el adulto o la adulta mayor está en capacidades cognitivas y volitivas de realizar ese traspaso, si no lo está haciendo por coacción, si no lo está haciendo por amenaza, si no hay una situación de fondo. Porque cuando se abre una investigación a nivel de Ministerio Público, el notario va a salir embarrado, porque el notario es el que da fe pública de que los actos que ocurren ante su presencia ocurrieron de manera transparente y él fue el modelador de la voluntad. Han habido casos donde incluso un adulto que está en absoluta incapacidad porque está enfermo, le agarran el dedo y se lo ponen en el protocolo y un notario inescrupuloso presta su concurso. Esas cosas ocurren. El registrador de la propiedad no sabe qué es lo que está pasando, revisa las formalidades del acto, inscribe y el adulto mayor se quedó viendo para el ciprés. Hay herramientas legales preventivas, por decirlo así, donde uno como hijo pueda decir, bueno, los bienes de mi mamá, de mi papá o esto, vamos a protegerlos de esta manera para que no sea víctima de una situación así, o no hay nada más que estar así, como ojo al Cristo. Bueno, es que los bienes de mi mamá y los bienes de mi papá son los bienes de mi mamá y son los bienes de mi papá. O sea, cualquier hijo que quiera ejercer una protección más allá de la frontera, la voluntad de su papá, pues también estaría incurriendo en un abuso. A mí me parece que es uno, como adulto, y que todos vamos en esa línea. Es que también vamos, lo estamos viendo desde la perspectiva Exacto. de hijos, pero también vamos hacia eso, claro. Empezar a tomar decisiones asertivas y decir, bueno, yo quisiera que esto se lo voy a legar a mi hijo, esto a mi nieta, esto a mi sobrino, estas acciones se las voy a dar a fulanito, voy a entregar la nuda propiedad a quien a mí me parezca, me voy a reservar el usufructo y buscar un notario de confianza, y que lo asesore adecuadamente para que... ¿A qué edad uno debería empezar a hacer eso, don Rodrigo? Bueno, es que todos podríamos morir en cualquier momento, ¿verdad? Pero pensando así en... Memento mori, dicen los filósofos, o sea, todos tenemos que tener esa conciencia que vamos a morir y cuanto antes tomemos ese tipo de decisiones asertivas y inteligentes. Porque no sé qué tanto tenemos nosotros esa costumbre de pronto de tener un testamento, qué tan común es, ¿verdad? Y ahí es donde pasa cuando ya fallece el adulto mayor, que los pleitos familiares muchas veces precisamente también por los bienes, no es como parte de nuestra cultura, no está como tan arraigado. Efectivamente, mire, todos creemos que vamos a vivir muchos años. Somos eternos. Y ojalá que así sea. Pero la muerte podría
sonreírnos en el momento menos esperado. Y todas esas previsiones me parece que son medulares, son importantes, porque cuando fallece una persona y entre más bienes tenga, júrelo y póngale la firma, que si las cosas no están claras, va a haber una disgregación absoluta de hermanos contra hermanos, que sobrinos, el que nunca visitaba a la persona, ahora aquí claro. estoy yo y era como lo quería, y se convierte aquello en un zambrote, que el que termina siendo beneficiado son los abogados. Entonces, yo considero que una postura inteligente es eso, acomodar las cositas que se tienen, distribuirlas de la manera que nuestra voluntad y nuestra conciencia nos diga, para evitar ese tipo de contingencias futuras. Don Rodrigo, muchísimas gracias. No, a la orden, como gracias a usted, siempre. Nos Melissa. conocemos desde hace muchos años, Para mí ¿cierto? sí. Desde mis inicios en esto del periodismo. Muchísimos años en estas materias jurídicas, Ajá. y siempre es un honor compartir con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, pero bueno, nosotros continuamos con más, siempre aquí atentos, como les decía, en temas de su interés. ¿Quién sigue ahora? Fabi, es la que veo por ahí. Fabi.